Bien, pregunta Natalia Ramos de AFP y cerramos con Fabiola Sánchez de AP. Buenas tardes, señor Grenier. Analistas han dicho hoy, han considerado que esta es una norma hecha a la medida de RCTV. ¿Está de acuerdo usted con eso, sí o no? Y otra cosa, que este es un año de elecciones. El cierre de RCTV o la cesión de la concesión en el 2007 generó importantes protestas y un movimiento político, un movimiento estudiantil, en fin. ¿Cree usted que la situación del país, que en la situación del país podría pasar algo similar ahora? Mire, las consecuencias del hecho quien debe medirlas es el gobierno, que es el que está provocando con todas estas actuaciones ilegales ese descontento que también provocó en el año 2007. Con respecto a la primera parte de su pregunta, obviamente la medida está hecha a la medida para perseguir a RCTV. Yo me pregunto a qué se debe el ensañamiento del presidente Chávez y de algunos de sus sicarios contra RCTV y no encuentro respuesta, porque la responsabilidad de un presidente es gobernar para todos sus conciudadanos. La responsabilidad de un presidente es conciliar, es integrar, es sumar esfuerzos, más en un país como Venezuela, que hemos visto que a pesar de que ha recibido 950.000 millones de dólares, todavía no logra resolver ni sus problemas de seguridad, ni de empleo, ni de vivienda, ni de agua, ni de luz. De manera que es preocupante esa actitud, porque gobernar es gobernar para todos, es sumar esfuerzos, es conciliar. Y no tengo la menor duda de que está hecha así, y así vemos cómo la norma, el ministro en el único que insiste es en RCTV, la carta que le exige a los operadores de cable, que le exigen a RCTV, es directamente dirigida contra RCTV, y la forma como se escabullen algunos canales que fueron creados después de RCTV, viendo el potencial que RCTV desarrolló para la televisión por suscripción, esos logran quedar afuera de la norma. De manera que sí, es no solamente hecha para perseguir a RCTV, para cercenar la libertad de RCTV, es también hecha para que otros se puedan coger ese negocio que le quieren quitar a RCTV, esa oportunidad de desarrollo, todo ese trabajo que RCTV ha hecho junto con las empresas de cable y satélite para aumentar la penetración del cable y el satélite. Que venga ahora otro y coseche todo el trabajo que sembró RCTV y excluir a RCTV de ese mercado. Bueno, y cerramos la rueda de prensa con Fabiola Sánchez de AP. Buenas noches, señor Grenier. Quería aprovechar precisamente la última parte de su comentario, porque usted señalaba en su exposición que con esta medida, además de buscar el silenciar a un crítico del gobierno, se buscaba beneficiar a los socios de negocios del gobierno. Yo recuerdo que cuando ustedes salieron del aire en el 2007, exactamente, el espacio de señal abierta, canales como Venevisión, como Televen, lograron apoderarse de ese espacio de que ustedes tenían, ¿no? Ahora con el posible cierre también en señal de cable, ¿quiénes se beneficiarían? ¿Quiénes son esos socios? ¿Son Venevisión Internacional? ¿Quiénes son? Mire, vamos a ver los hechos. Con el cierre de Radio Caracas Televisión ocurrieron, en primer lugar, dos hechos muy significativos. Sale del aire la estación de más sintonía, de más facturación, de más prestigio y que más empleo generaba en el mercado. Sale del mercado de televisión abierta. Y entra Teves, que nunca ha logrado tener ni siquiera el 5% de la sintonía y ni siquiera el 1% de la facturación de lo que tenía RCTV. ¿A dónde fue a parar esa sintonía y esa facturación? Mire, se repartió entre muchos, el beneficiado más importante fue Venevisión. Fue el que ganó más en sintonía y fue el que ganó más en facturación. Están las cifras que ellos deben presentar ante el CENIAT y el CONATEL, que así lo demuestran. Con esta medida, cuando RCTV Internacional se va al mercado de televisión por suscripción, nadie creía en eso, porque televisión por suscripción nadie la había hecho en la forma que RCTV Internacional la hizo, que era con una programación muy fuerte, con muy pocas repeticiones, con mucho contenido original.
Nadie creía en eso. Ni siquiera los asesores financieros y económicos y estratégicos que nosotros contratamos creían en esa solución. Nosotros tuvimos fe en nuestra capacidad de conectarnos con el público, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, con una programación de alta calidad. Y creamos un mercado. Inmediatamente entraron otros a tratar de ver cómo hacían algo en ese mercado. Con el cierre de RCTV Internacional o con la eliminación de RCTV Internacional como productor internacional, el principal beneficiado, obviamente, es Venevisión Plus, que fue creada para eso. Y de hecho han estado visitando a los clientes, diciéndoles lo que les estoy comentando. De manera que es lamentable, pero yo creo que a todos los venezolanos, y usted conoce bien esta situación, nos quedó un sinsabor de aquella reunión clandestina entre el presidente Chávez, el presidente Carter y el señor Cisneros. Y nunca hemos llegado a saber qué fue lo que se negoció ahí. Es una duda que todos tenemos, no tengo respuesta para ello. Pero, como decía un escritor de novelas detectivescas muy famoso, cuando estaban investigando un crimen, la clave de él era: sigue la traza del dinero. O sea, ¿a dónde fue el dinero? Bueno. Yo quiero agradecerles a todos, a los periodistas, en primer lugar, su presencia, sus preguntas, la oportunidad de ventilar algunas de nuestras preocupaciones y expresar algunas de nuestras opiniones, y a todo el personal de RCTV que nos acompaña aquí y que tantas demostraciones de cariño me ha dado. Y quiero aprovechar la oportunidad también para recordarles que Venezuela es un país de esperanza. Venezuela es un país joven. Venezuela tiene muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, infinitas oportunidades. Lo que nos hace falta en Venezuela es entender que tenemos que trabajar todos juntos, que un país no se hace peleando unos contra otros, un país se hace construyendo todos juntos, dirimiendo nuestras diferencias de una manera civilizada, tolerándonos unos a otros, respetándonos unos a otros. Esa es la gran oportunidad y ese es el gran desafío, que nuestros jóvenes puedan crecer en un ambiente de libertad, que puedan desarrollar su potencial, que puedan desarrollar sus capacidades. Venezuela no será nunca un gran productor de tecnología, no será un gran productor de equipos sofisticados, de aviones o de barcos o de misiles. Lo que sí ha demostrado Venezuela una y otra vez es una enorme imaginación, una gran capacidad para hacer cosas como la televisión, para hacer entretenimiento, para hacer programación en computación, para tener ideas originales, para buscar formas originales de resolver problemas. Y ese es el porvenir de la humanidad, el que encuentre formas positivas, formas constructivas de resolver los problemas de la humanidad, que son muchos y que se están complicando por los adelantos tecnológicos que muchas veces nos desbordan, que muchas veces nos provocan angustia por la velocidad que sucede. Venezuela es un país idealmente capacitado para eso, pero para desarrollar ese potencial creativo hace falta libertad y hace falta convivencia, hace falta pluralismo, hace falta respeto de unos con otros para poder construir todos juntos. Quiero dejarles ese mensaje, agradecerles muchísimo la oportunidad que me han dado de estar con ustedes y que Dios nos acompañe a todos. Muchas gracias.